Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, y es, por supuesto, sobre Can Yaman. Pero no solo de Can Yaman, sino de algo que ha estado en boca de todos, su posible matrimonio. O más bien, la falta de él, al menos por ahora. Sí, lo sé, el título ya lo revela todo, pero no se vayan a ningún lado porque vamos a profundizar en los rumores, las especulaciones, las relaciones pasadas y presentes, y lo que realmente sabemos sobre el estado sentimental actual de nuestro querido Can. Antes de que empecemos, quiero aprovechar este momentito para recordarles a todos que si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo contenido fresco y jugoso sobre sus celebridades favoritas. Y si les gusta este vídeo, no olviden darle un buen me gusta y compartirlo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, entremos de lleno en el tema. Bomba Can Yaman, matrimonio no, al menos por ahora. Esa es la frase clave hoy. Y es que a lo largo de su carrera, y especialmente desde que alcanzó la fama internacional, Can ha estado inevitablemente ligado a los rumores sobre su vida amorosa. Desde sus CEO estrellas en las series que lo catapultaron al estrellato hasta figuras públicas que nada tienen que ver con el mundo del espectáculo, Can Yaman siempre ha sido un imán para las noticias del corazón. Es como si el simple hecho de estar cerca de él generara un torbellino de especulaciones y titulares. Recordemos que Can, además de ser un actor talentosísimo, es un hombre muy atractivo, carismático y con una energía arrolladora. Esto, naturalmente, atrae la atención, tanto de los medios como de sus fans. Y como suele suceder en estos casos, la curiosidad por su vida personal a menudo supera incluso el interés por sus proyectos profesionales. Es una dinámica común en el mundo del espectáculo, donde la línea entre la vida pública y la privada a menudo se difumina. Una de las relaciones más sonadas y que más titulares acaparó fue, sin duda, su romance con Diletta Leotta. ¡Ay, Diletta! Una relación que parecía sacada de un cuento de hadas, con propuestas de matrimonio dignas de una película romántica y una cobertura mediática constante. Todos pensábamos que Can finalmente había encontrado a su alma gemela y que la boda era inminente. Las imágenes de ellos juntos irradiaban felicidad y parecían confirmar que estaban profundamente enamorados. Era como si hubieran salido directamente de una revista de moda, siempre impecables y sonrientes. Sin embargo, como suele ocurrir en la vida real, la realidad fue mucho más compleja. La relación, que parecía tan sólida, terminó de forma abrupta y sorpresiva para muchos. Las razones oficiales nunca fueron del todo claras, y los rumores y especulaciones no tardaron en surgir. Se habló de diferencias irreconciliables, presiones mediáticas, agendas incompatibles e incluso de la intervención de terceros. ¡Uf, qué culebrón! Pero lo cierto es que independientemente de la verdad, la relación llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto y preguntándose qué había salido mal. ¿Será que la fama y el éxito pueden ser un obstáculo para el amor verdadero? Desde entonces, Can Yaman ha sido muy reservado con su vida personal. Si bien ha sido vinculado a otras mujeres, ninguna de estas relaciones ha llegado a confirmarse oficialmente. El actor parece estar enfocado en su carrera, en sus proyectos benéficos y en disfrutar de su tiempo libre lejos de los focos. Ha aprendido quizás la importancia de proteger su intimidad y de mantener su vida personal alejada del escrutinio público. Y es precisamente esta actitud reservada la que alimenta aún más los rumores y las especulaciones. Porque, seamos sinceros, a todos nos gusta saber qué pasa en la vida amorosa de nuestras celebridades favoritas. Queremos saber si están enamorados, si están saliendo con alguien, si tienen planes de formar una familia. Y en el caso de Can Yaman el interés es aún mayor, dado su atractivo y su carisma. Es como si viviéramos a través de ellos un poco de ese cuento de hadas que todos anhelamos. Pero volviendo al tema del matrimonio, la realidad es que hasta el momento, no hay ninguna evidencia sólida que sugiera que Can Yaman esté planeando casarse en un futuro cercano. Si bien es cierto que nunca se puede decir nunca, y que las cosas pueden cambiar de un momento a otro, todo parece indicar que, al menos por ahora, el matrimonio no está en sus planes. Y quizás esa sea una decisión sabia, considerando la presión que enfrentan las celebridades en el ámbito amoroso. Esto no significa, por supuesto, que Can no esté abierto al amor o que no desee encontrar a su compañera de vida. Simplemente,
Parece que está priorizando otras cosas en este momento de su vida. Tal vez esté enfocado en su carrera, en sus proyectos personales o simplemente en disfrutar de su soltería. ¿Y quién puede culparlo? La soltería también tiene sus ventajas, como la libertad de tomar decisiones sin tener que rendir cuentas a nadie y la posibilidad de explorar diferentes facetas de uno mismo. Además, es importante recordar que Khan es un hombre joven, exitoso y con mucho por delante. No tiene ninguna obligación de casarse ni de formar una familia si no lo desea. La decisión de casarse es algo muy personal y que debe tomarse con calma y reflexión, sin presiones externas. Cada persona tiene su propio ritmo y sus propias prioridades. Y aquí es donde entra en juego el título de este vídeo, Bomba Khan Yaman, matrimonio no, al menos por ahora. La clave está en ese al menos por ahora. Porque, como dije antes, las cosas pueden cambiar. Tal vez en un futuro Khan se enamore perdidamente de alguien y decida dar el gran paso. Pero por el momento todo indica que el matrimonio no es una prioridad en su vida. Y eso está perfectamente bien. Lo que sí es una prioridad para Khan es su carrera. El actor ha estado trabajando arduamente en varios proyectos en los últimos años, tanto en Italia como en Turquía. Ha protagonizado series de televisión, películas e incluso ha incursionado en el mundo de la publicidad. Y todo parece indicar que tiene muchos más proyectos en mente. Khan es un hombre imparable. También es importante destacar su labor humanitaria. Khan Yaman es un filántropo comprometido que dedica gran parte de su tiempo y recursos a ayudar a los demás. Ha participado en numerosas campañas benéficas y ha demostrado su compromiso con causas sociales importantes. Esta faceta de su personalidad es quizás la menos conocida, pero es la que realmente define su carácter. En definitiva, Khan Yaman es mucho más que un rostro bonito. Es un actor talentoso, un filántropo comprometido y una persona con una gran energía y carisma. Y aunque su vida amorosa siempre será objeto de interés público, es importante recordar que es él quien tiene la última palabra sobre su futuro. Y respetemos sus decisiones, sean cuales sean. Así que por el momento podemos decir con seguridad que el matrimonio no está en los planes de Khan Yaman. Pero eso no significa que no podamos seguir disfrutando de su trabajo, admirando su belleza y apoyando sus proyectos. Porque al final del día, lo que realmente importa es que Khan sea feliz y que siga haciendo lo que ama. Y nosotros como fans debemos brindarle nuestro apoyo incondicional. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. Resumiendo, hemos hablado sobre la vida amorosa de Khan Yaman, sobre los rumores de matrimonio y sobre su actitud reservada con respecto a sus relaciones. Hemos recordado su romance con Diletta Leotta y hemos analizado el porqué del título de este vídeo, Bomba Khan Yaman, matrimonio no, al menos por ahora. También hemos explorado las razones por las que Khan podría estar priorizando su carrera y su labor humanitaria sobre el matrimonio. Pero, ¿qué nos depara el futuro? ¿Veremos a Khan Yaman caminando hacia el altar algún día? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento en la pantalla y admirando su compromiso con las causas sociales. Y por supuesto podemos seguir especulando sobre su vida amorosa, porque, seamos sinceros, es parte de la diversión. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí contar con su apoyo y su compañía. Y ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre la vida amorosa de Khan Yaman? ¿Creen que algún día se casará? ¿Qué le desean para el futuro? Me encantaría leer sus opiniones y comentarios. Quiero saber qué piensan. Además, me gustaría saber si tienen alguna pregunta sobre Khan Yaman que les gustaría que respondiera en futuros vídeos. Déjenme sus preguntas en los comentarios y haré todo lo posible por responderlas. Quiero que este canal sea un espacio para compartir nuestra pasión por Khan Yaman y por el mundo del espectáculo. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles a todos que si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de Khan Yaman y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo contenido fresco y jugoso sobre sus celebridades favoritas. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre sus ídolos. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo.
Adiós. Y recuerden, manténganse al tanto de las últimas noticias sobre Can Yaman, porque nunca se sabe qué sorpresas nos depara el futuro.